Estamos de retorno aquí en La Semana, una edición especial de los sábados, aquí en Uranio Televisión, el canal de la familia. Un abrazo a la distancia a la audiencia de Lagunas a través del canal 14 de Cable TV Shiro Shiro. Estamos en Cable Telestar Amazonas, canal 17, Cable Yurimaguas, canal 22. Estamos en el Pongo de Cainaracha a través de Cable San, y estamos en Alianza Pampa Hermosa Munichis a través de Cable Selva, y por supuesto estamos en las redes sociales. Estamos en Facebook como Uranio TV Yurimaguas, en Twitter y YouTube, y estamos también en la parrilla de Playmax TV, donde se encuentran los 60 canales más importantes del país. Ahí en esa parrilla se encuentra Uranio Televisión, y estamos en nuestra señal digital de la www.uraniotv.com para el mundo. Si usted quiere ver nuestra transmisión 24 horas al día, puede bajar nuestra aplicación Uranio Televisión, todo con mayúscula, y lleva en su bolsillo, en su celular, la transmisión de Uranio Televisión. Estamos con nuestros invitados analizando la situación nacional, electoral, y por supuesto lo que hoy ocurre en el tema de planteamientos que nos están dando cuenta los partidos políticos del cambio de una nueva constitución. Sin embargo, saliendo del tema electoral, vamos a ir al siguiente tema, que tiene que ver con esta exigencia de hace mucho tiempo en las protestas sociales que se exigen permanentemente, porque hay un maltrato desde San Martín y de Iquitos a esta provincia. Entonces la pregunta, vamos a dar cuenta del siguiente tema. Si pones en la pantalla, por favor, el tema para seguir analizando, dialogando. El artículo 190 de la Constitución Política del Perú indica que las regiones se crean sobre la base de áreas contiguas integradas, histórica, cultural, administrativa y económica, conformando unidades geoeconómicas sostenibles. Mediante referéndum podrá integrarse 2 o más circunscripciones departamentales contiguas para constituir una región. Igual procedimiento siguen las provincias y distritos contiguos para cambiar de su circunscripción regional. Bajo este criterio constitucional, ¿cree usted que Alto Amazonas puede convertirse en una nueva región? Vamos a escuchar las palabras, también la participación del ex alcalde y ex parlamentario don Leonardo Inga Vázquez. Le escuchamos, señor. Bueno, hay voces, ¿no?, de que se escucha la creación de una nueva región de Alto Amazonas. Yo lo veo un tanto poco viable, y seguir atomizando, fragmentando a las jurisdicciones, a la división política del país, realmente no creo que nos lleve a mejores rumbos, ¿no? Creo de que esto, lamentablemente en el Perú todos quieren ser, los distritos quieren ser capital de provincia, en los caseríos, los centros poblados quieren ser distrito, y así sucesivamente. Esa es una aspiración. Es una aspiración, pero que al final se vuelve en frustración, ¿no? Porque las cosas no mejoran, no avanzan. Yo creo de que un país cuanto más unido, una región geográfica más unido, sería algo trascendental, algo importante, ¿no? ¿No cree usted que, tomando la referencia de Ucayali, que se desmembró del departamento de Loreto a través de una primera huelga, el primer Pucallpaso, el año 79, en pleno gobierno militar, en este caso de Bermúdez, gestó que se formara esta nueva región o nuevo departamento, permitiendo hoy un marcado desarrollo, señor Inga Vázquez? Mira, lo que a Pucallpa lo ha cambiado es la interconexión, es la carretera a nivel de asfaltado. Cuando era a nivel de tierra, todo te dificultaba. Y
Hay muchos factores que inciden para el desarrollo de una determinada jurisdicción, ¿no? Su ubicación de nexo entre la costa, la sierra y la Amazonía, antes de que se tenga la carretera Fernando Belaúnde, ha sido a través de la carretera central y la Federico Basadre, ¿no? Y Pucallpa alcanzó un desarrollo relativo y aprovecharon un recurso como es la madera, que lo han podido aprovechar mejor, ¿no? Porque hay países en el mundo que no producen, no tienen bosques, pero producen madera. los mejores muebles, ¿no? O sea, Caso de Chile. No, Chile produce madera. Pino. Hay países que importan madera, lo procesan, lo transforman y te devuelven con valor agregado, ¿no? Que lo que nosotros no hemos, el gran error que nosotros tenemos es que hemos malbarateado nuestros recursos naturales de buenísima calidad y no le hemos dado valor agregado. ¿No cree usted que tenemos esa mejora comparativa relacionada al tema de la carretera que integra la costa a esta provincia? Y yo no creo de que, para terminar la idea anterior, yo no creo de que porque Pucallpa se hizo departamento, vino el desarrollo así como por arte y magia. Fueron varios factores. Uno de ellos, como te digo, la carretera, el aeropuerto que no se podía aterrizar en cualquier momento porque en Pucallpa hay un viento terrible, ¿no? Entonces es complicadito aterrizar. Entonces, al ampliarse el aeropuerto, permitieron que naves de mayor envergadura, no me refiero a aviones, ¿no? De mayor envergadura, podrían hacer uso de ese aeropuerto y tener una frecuencia de vuelos pues 24 horas, ¿no? Entonces hay varios factores, incluso que Pucallpa no puede integrarse por vía terrestre con la frontera, ¿no? Con el Purús, ¿no? Si no me equivoco. Con Atalaya, por ejemplo. No, Atalaya, porque hay un tema ahí de ambiental, de reserva natural que se tiene que proteger. Entonces, mucho más quizás integrado estaría, ¿no? Pudiendo hacerse vías, pero no. San Martín ha desarrollado, no, Tarapoto no se ha desarrollado porque es la capital de San Martín. La capital de San Martín es Moyobamba. Toda la parte administrativa de la región está en Moyobamba, la subregión es Tarapoto. Pero siempre hay una pugna entre Moyobamba y Tarapoto, ¿no? Uno es la capital económica y otro la capital histórica del departamento de San Martín. Ese es el problema que nosotros tenemos en el Perú, para no ponernos de acuerdo y avanzar juntos. ¿Por qué no funciona el asociativismo en el Perú? O la mancomunidad. ¿Por qué no funciona el asociativismo? Digamos, en una misma actividad, los ganaderos se pueden asociar para emprender cosas mejores para sus actividades. No. Los criadores de peces se pueden integrar. No. Y así sucesivamente. Entonces creemos que la solución es, en vez de ser así, ya seamos así y acá sí va a funcionar. Y yo no lo veo así. Yo veo que cuanto más grande, más fuerte es una región, más unidos, sí podemos avanzar. O sea, quiere decir que esta aspiración va a quedar trunca aún todavía. No es que va a quedar trunca, podría ser de repente, no sé, ¿no? Pero yo personalmente no lo veo que la llave mágica para el desarrollo de Alto Amazonas, y ojo, en Alto Amazonas hemos estado yendo por un camino con cierta velocidad de nuestro desarrollo, ¿no? Por ejemplo, ya estas trochas carrozables que existen ahora, que se ve ese flujo que hay, por ejemplo, a Balsapuerto, cuánto me gustaría que realmente sea para el bienestar de los lugareños, ¿no? Pero muchas veces también es un espejismo, ¿no? Lo que decimos, el desarrollo, porque simplemente generamos oportunidades, pero que no son aprovechadas por nuestros ciudadanos locales, ¿no? Entonces, yo sinceramente no creo que la salida para Alto Amazonas sea
buscar su autonomía en todo caso. Hay que aprovechar bien nuestros recursos naturales, hay que aprovechar bien el agua, hay que aprovechar bien el suelo, ¿no? Y educar, preparar a nuestros niños, a nuestros jóvenes y esperar un futuro mejor. Correcto, el profesor del Águila Valencia. Bueno, la aspiración de una región autónoma es legítima, es una legítima aspiración del pueblo, ¿no? Pero vamos a las raíces de por qué surge este pedido de región autónoma. Hace precisamente por las taras que tiene el Estado. Tenemos un Estado centralista, un Estado que no atiende a las regiones y las regiones no atienden a las provincias, y así el distrito se va quejando del centralismo provincial, la provincia se va quejando del centralismo regional, la región se queja del centralismo nacional. Tenemos un país centralista, un Estado centralista. Ante ese problema, ante esa dificultad, lo que la población pide es región autónoma. Yo concuerdo cuando se dice que no, el desarrollo no va a venir por desmembrar el territorio en varias regiones. Al contrario, hay que unirse. Sin embargo, lo que hay que hacer es trabajar en la autonomía administrativa de los diferentes sectores. La región Loreto es una región bastante particular. Pero el gobierno regional no quiere ceder justamente a esa autonomía administrativa de las gerencias regionales. Por eso es que nacen estas aspiraciones de región autónoma, teniendo en cuenta las particularidades del territorio. Sí, sí, puede. Yo no me iría más lejos para exigir lo que acabas de decir, ¿no? Nuestras autoridades locales tienen que ponerse los pantalones. Señor, eres gerente de la subregión, pero te quito la unidad ejecutora, renuncio. ¿Para qué sirvo? No sirvo para nada. Y cuando elegimos autoridades regionales, tenemos que elegir diciéndole bien claro: respétame la descentralización, promueve la descentralización. Además existe una ley de descentralización que tiene que ser respetada por un lado, y por otro lado están las condiciones del territorio. El territorio de la región Loreto es bastante particular. Nos vamos a centrar aquí en la región Loreto. Por ejemplo, nosotros estamos más vinculados con San Martín que con Iquitos, que es la capital. Por la cercanía. La parte contamana, usted conoce muy bien, está más vinculada con Pucallpa que con Iquitos. Entonces tenemos un problema del territorio. El territorio no está organizado de tal manera que no genera las condiciones para que haya esa vinculación. Sumado esto al centralismo, nace esta legítima aspiración de región autónoma, que está en el marco constitucional. Ahora, estando en el marco constitucional, siendo nosotros una provincia vinculada históricamente con el Daten del Marañón, porque hemos sido una sola provincia. Perdón, Lucho, pero si no me equivoco, a una región que ya existe, tú no lo puedes desmembrar en otra más. Unir dos regiones para hacer una sola, es así. Una macro-región. Sin embargo, se trata de voluntad política. Ve usted la creación de la provincia de Daten del Marañón, por ejemplo, ¿no? Provincia de Daten del Marañón, que dice la norma, no se puede sacar una provincia dejando menos del 50% del territorio. Pero ahí se llevó más del 50% del Lucho, ¿Y qué ocurrió allí? La fuerza de la población. Pero ahí, ¿qué primó? No, ¿qué primó? En la misma ley, frontera sí, dice, frontera, excepción sí es frontera. Excepción sí es frontera. Eso lo ayudó a la zona del Daten para... Pero Daten y Alto Amazonas, ahora juntos, ahí sí yo he estado de acuerdo que sea una región. Claro, el tema de región autónoma viene precisamente por eso, por estas taras centralistas que existen. Entonces, cuando don Leonardo señala que si el gerente de la gerencia subregional dice, me pones de gerente, pero respeta mi autonomía, no es solamente el gerente, están otros sectores, están los ministerios, está por ejemplo el Ministerio de la Inclusión, que tiene sus sedes en Iquitos, pero acá en Yurimaguas no. Con ese enfoque territorial trabajó, por ejemplo, el programa Juntos. El programa Juntos tiene una jefatura territorial en Iquitos y tiene una jefatura territorial en Alto Amazonas, por las particularidades del territorio. Es decir, hay condiciones, pero el primer y más importante paso, es este asunto de la autonomía administrativa en todos los sectores.
sector judicial, Electro Oriente nos tenemos que ir dependemos de San Martín, no está en las principales oficinas reguladoras, por ejemplo, en Yurimá. Problemas de telefonía, hay que ir a Tarapoto también. Hay que ir a Tarapoto, o sea, pero también se trata de condiciones que tiene que generar la autoridad, y ahí sí estoy de acuerdo. Creo que la aspiración de la población es legítima. ¿Por qué? Porque nace sobre la base de una tara del Estado, que es el Estado centralista. Entonces la solución no necesariamente va a venir por desmembrar el territorio, no, nos queda claro eso. Sin embargo, es una aspiración legítima de la población. Bueno, profesor Linares Nava, su concepto sobre este tema, por favor. Mira, en realidad yo me opongo rotundamente a desmembrar la región, ¿no? Porque va en contra del sentimiento histórico, patriótico. Parte de mi identidad no puede verse destruida por una ambición de repente de carácter administrativo político. Yo me reafirmo loretano y voy a defender hasta el final esa condición de ser loretano. Ahora, estás como Contamana, que no quería pertenecer a Ucayali. ¿Qué pasa cuando una región se va escindiendo, se va separando, partiendo? Aumentamos la burocracia. También es ¿no? Aumentamos la burocracia. Más bien lo que deberíamos hacer en el país es ir fundiendo incluso ministerios. Tenemos demasiados ministerios, demasiada burocracia. Y a veces hay duplicidad de funciones. Entonces lo que necesitamos, el Perú, es modernizarse. Que las redes de ejecución administrativa sean las mejores, ¿no? Y lo que dice, aquí un concepto interesante, que se respete las autonomías. Yo tengo una experiencia bonita en este aspecto, dos experiencias, dos caras de la moneda. Usted ha sido director de la OGEL del Amazonas. Director en el gobierno de Rivadeneira. Rivadeneira respetó mi condición de haber llegado a ese cargo por concurso, por méritos. Y me dio la total autonomía. Nunca he sentido la mínima presión de él. No te llamaba de... No, para nada. Y tiene que ver también con la calidad de persona que está ahí. Sin embargo, Lucho del Águila también ha sido director de la OGEL, pero de repente le llamaban cada rato a él. Escúchame. Diferente al profesor Nava. Eran otras Hugo. Y también fui director en el gobierno de Meléndez, que yo renuncié públicamente a una asamblea indígena. ¿Por qué? Porque había presiones y acciones totalmente reñidas con la moral y la ética de un funcionario, cosa que yo no iba a aceptar nunca. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos mejorar las redes, ese funcionamiento de la administración en el interior de las regiones, ¿no? Para evitar esas burocracias que ya le había mencionado. Hay algo importante en la vida. El contenido histórico es superior a la naturaleza humana. El hombre es un ser histórico y no podemos resquebrajar su identidad. Y eso el loretano lo debe tener bien marcado, bien presente. Si algo está mal en la región Loreto, debe ser obra de los loretanos para que la administración de esta región sea la mejor. Y como ya se dijo creo don Leonardo, debemos saber elegir a los gobernantes. Lamentablemente, no es igual gobernar un pueblito que gobernar una región. Necesita el que aspira a gobernar estar bien preparado en todas las áreas del saber humano. Eso no significa que va a tener 20 títulos, no. Pero hay que tener esa ambición, esa sed por la sabiduría humana, para ir entendiendo todo el complejo andamiaje del saber y del conocimiento. También hay que tener sentido común también, ¿no? Claro, sentido común, amor a la patria y sobre todo valores, pues. Ser un hombre digno, una persona digna, para poder sentir lo que siente el otro. No hay que tener una bola mágica para prever lo que puede pasar en una semana. Si hay un trabajo de prevención, si hay una intuición de la autoridad, ¿no? Esto ya está siendo un chiste últimamente, ¿no? Lo de la bola mágica. Yo no creo en bolas mágicas. Lo que falta es que aprendamos a planificar nuestro destino. Eso nos falta. Bueno, estamos en la línea con... Antes de pasar con Eleodoro, históricamente Loreto ha ido desmembrándose de tiempo en tiempo. Nosotros nacemos a la República y la capital estaba en Trujillo, por ejemplo, ¿no? Loreto. La primera capital. La primera capital estaba en Trujillo, ¿no? Luego se va desmembrando.
pasa a Moyobamba, primero a Chachapoyas, de ahí sale el departamento de Amazonas, se sigue achicando, de ahí sale San Martín, se va a Tarapoto, Moyobamba, Loreto se queda sin capital porque su capital era Moyobamba, nos quedamos en Iquitos, luego se va a Pucallpa. O sea, históricamente tenemos un proceso de recorte del territorio por diferentes condiciones entendibles en su momento, que pues hay que tener el conocimiento histórico para ver qué tan bueno ha sido todo ese proceso. ¿En qué momento Jebero se convierte en capital de esta zona? La capital de las Misiones fue Jeveros, ¿no? Cuando se establece la sede de las Misiones en Jeveros, ¿no? Las Misiones han tenido 3 capitales en la Amazonía, uno en Borja, uno en Jeveros y otro en Lagunas, o Santiago de la Laguna, como se llamaba. Lagunas es un territorio históricamente riquísimo que tendría que ser mejor aprovechado. La Iglesia Católica ha jugado un papel importante en este proceso también. Los jesuitas. Pero no ese es el tema, ¿no? El asunto era que la región Loreto ha ido recortándose históricamente de acuerdo a las circunstancias que le tocó vivir en su momento, ¿Quién recortaba esos territorios? Los jesuitas que en misiones. El Estado por leyes del Congreso que iba a sacar, ¿no? Ahí se va a dar pero por alguna presión de alguien, seguramente, para que divida alguna parte del territorio. Bueno, era porque porque imagínate gobernar toda la Amazonía desde Trujillo era bastante difícil, ¿no? O sea, cómo irte desde toda esta parte hasta Trujillo. Luego se pasó a Chachapoyas, y toda esta parte de Chachapoyas, se decía el Amazonas, por eso es que se llama departamento de Amazonas. ¿En qué momento se le pone intendencia de Maynas, por ejemplo? La intendencia de Maynas es posterior formaba parte del reino de Quito, en realidad, de la intendencia de Quito, ¿no? Cuando pertenecíamos al Ecuador. La intendencia de Maynas ya no existía en la República, o sea, cuando éramos un país independiente. Ajá, qué interesante, apuntes históricos. Pero vamos a... Decían los ecuatorianos que Tumbes, Jaén y Maynas desde... Sí, pues Tumbes, Jaén y Maynas lo escuchaba hace muchos años, seguramente ustedes han escuchado Radio Atlántida, Flash, Roosevelt Vázquez era un periodista. Sí. Este es un territorio que siempre estaba en disputa, ¿no? El asunto es que la jura de la independencia se iba dando en ese momento por sectores, por lugares, y la peruanidad de todo este territorio se da precisamente porque la jura de la independencia se da en Balsapuerto también después de todo esto. Entonces, Balsapuerto que jugaba un papel importante en la conexión y el movimiento comercial de ese entonces. Interesante, vamos a sumar al diálogo también al economista Calisto. Economista, le escuchamos. Adelante, por favor. Bien, sobre este punto es importante partir por el principio universal de la declaración, donde los pueblos tienen la autodeterminación, ¿no? La historia mundial nos comenta, por ejemplo, cuando en 1917 Vladimir Ilich Lenin hace la Revolución Rusa, ¿no? Y el Imperio Ruso abarcaba hasta Finlandia, ¿no? Y casi todos los países euroasiáticos, ¿no? Y cuando hizo esta declaración universal, Finlandia dijo, no quiero pertenecer a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y por lo tanto, los finlandeses decidieron su autonomía, ¿no? Entonces, de ese principio universal, nos debemos basar que los pueblos tienen su autonomía de elegir a dónde pertenecer y a dónde no pertenecer. Mi opinión está ligado a esta aspiración que tiene posiblemente no toda la población. Haciendo un estudio que han hecho ya estudiosos, ¿no?, de este tema, han manifestado que desde la ciudad de Iquitos no irradia desarrollo hacia las demás provincias, especialmente a las más alejadas por el territorio, que es el Datén del Marañón y Alto Amazonas, por el sector territorial. Han concluido en ese estudio de que realmente los recursos económicos que se destinan a la capital del departamento son invertidos en las provincias, en los distritos citadinos, ¿no? Citadinos. Y eso lo podemos, la desigualdad que da, pues, ¿no? Ya el canon petrolero no está, pero hay un estudio que, por ejemplo, el distrito Punchana tenía más recursos de canon que toda la provincia de Alto Amazonas, por ejemplo, ¿no? Sé que es por efecto de la población, pero no lo incluían otros criterios de la pobreza extrema, comunidades indígenas. Entonces, Alto Amazonas
reúne los requisitos de condiciones objetivas y subjetivas para hacer un departamento. Las condiciones objetivas están las infraestructuras que tenemos. Hay un puerto, tenemos una universidad, ¿no? Tenemos municipalidades, tenemos bastante que acreditar. Faltaría incidir en el aspecto subjetivo. Y siempre me voy al ejemplo concreto y real que sufre Yurimaguas y los yurimaguas y Alto Amazonas. Por ejemplo, ¿no?, lo que mencionaba, la descentralización administrativa desde la capital del departamento. La Dirección Subregional de Transportes y Comunicaciones acá es una mesa de parques, que para pedir un lapicero, un papel, tiene que solicitar a la ciudad de Iquitos para que le autoricen a la compra. No es una unidad ejecutora. La Dirección Subregional de Industria, Comercio y Turismo también es una unidad de trámite, de enlace. Me voy a un ejemplo concreto. El gobierno regional invierte mucho dinero en la publicidad de la entrada hacia el Pacaya Samira por Iquitos, ¿no? Pero conociendo que también hay la entrada para los turistas, ¿no?, por el Lagunas y el Pacaya Samira. Pero eso no lo difunden. No se difunde. Entonces, no invierten. Entonces, todo está centrado en las inversiones en las capitales del departamento y las ciudades cercanas. Entonces, ante esta distribución de los recursos de inequidad, nace esta aspiración. La Dirección Regional de Transporte de Iquitos es una ejecutora, pero la de acá no. Y de acá tiene más importancia. ¿Por qué? Porque hay carreteras de importancia nacional, ¿no? Nosotros tenemos 3 ejes corredores que van hacia el mercado grande del Océano Pacífico, y esta oficina de transportes prácticamente no puede entregar ni brevete a las personas, ¿no?, a los consumidores. Entonces, salvo hay que aquí unidades ejecutoras, la gerencia subregional, tenemos al hospital, a la red de salud y a la UGELA. El resto de los sectores son rendidoras, y eso dificulta el manejo de autonomía que sucede. Y va a suceder siempre porque es la voluntad del gobernante que está en la ciudad de Iquitos, ¿no? Ahora, entonces, en ese sentido, mi opinión es, en base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la autodeterminación de los pueblos, hemos tenido, digamos, si nosotros hacemos un referéndum, porque el pueblo tiene que decidir, pedimos un referéndum, ¿no? Y eso va a ser el referéndum, va a decidir si el Alto Amazonas, ¿no?, o tanto... Por favor, economista Calixto, no lo estamos escuchando. A ver, por favor. Parece que se ha cortado la comunicación. Estamos conversando sobre este tema. El artículo 190 de la Carta Magna señala que las regiones se crean sobre la base de áreas contiguas. Y cierto, acá estamos viendo justamente en la Constitución del año de 1993, relacionado a este punto, de el artículo 190, aplicable justamente a lo que está planteando el economista Calixto. Él está de acuerdo de que es una libre determinación de los pueblos lo que puede exigir a través de un referéndum para crear una nueva región, profesor de la Isla. Sí, como te señalaba al inicio, es una aspiración popular, lo de la región autónoma de Alto Amazonas. Por supuesto que hay sentimientos regionalistas, como señalaba el profesor Julio Linares, y argumentos bastante técnicos, como le señala don Leonardo Inga. El asunto es que, más allá de estas situaciones, a veces quiere primar pues el corazón, ¿no? En Pucallpa, por ejemplo, ha quedado la Loretana de Pucallpa, ¿no? Claro. El equipo de la Loretana de Pucallpa. Ucayali, provincia de Loreto,
se negó a integrar Pucallpa porque se pensó en integrarlo. Claro, Contamana no quiso inicialmente pertenecer a Ucayali. Y eso a veces les confunde a los muchachitos en la escuela, les confundía en la provincia de Ucayali. Pero los que nacieron, por ejemplo, en el 70 hasta el 75, son loretanos todavía. Claro, se consideran loretanos, porque nacieron en el departamento de Loreto. Entonces, esos sentimientos a veces juegan un papel importante. La identidad es importante. La persona no puede vivir al margen de la identidad. Por eso es importante conocer la historia. Nuestros alumnos, nuestros chicos, nuestros muchachos tienen que conocer la historia de los pueblos. Cuando hablábamos hace algún instante de jeberos, de lagunas. Y hablando de identidad, profesor del Águila, ¿cuántos alumnos quizás de Alto Amazonas conocen la identidad, la historia de estos pueblos? Muy pocos estudiantes. Porque no está empleado no se utiliza en la currícula educativa ese tipo de enseñanza. Está la competencia necesaria, pero ¿qué pasa? Que por diferentes motivos no se profundiza, ¿no? El conocer la historia, conocer y valorar la historia, por ejemplo. No tengo la forma exacta de cómo está en el currículo, pero sí está esa competencia, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Que tenemos un modelo que no ha priorizado el tema de la contextualización. ¿Por qué le pregunto? Porque en Ecuador, desde que el niño ingresa primero al jardín, luego a primario, luego a secundaria, le enseñan que su país es amazónico y tiene que recorrer el Amazonas. Claro. Yo quiero reconocer aquí, por ejemplo, en la gestión de Julio Linares se hizo el primer proyecto educativo local sobre la base de lo que ya había un proyecto educativo regional, sobre políticas que había en un proyecto educativo local. Luego no se revisó durante bastante tiempo. Luego se trabajó en la época de Iván Vaz, se trabajó el proyecto educativo regional, que fue también declarativo y todo eso, y nunca se puso. No se aplicó. Se trabajó en un proyecto educativo local después de algún tiempo con profesionales de la zona y también quedó ahí. Y hasta ahora no se ha trabajado de manera seria en lo que es un proyecto educativo regional. ¿Para qué? Que fomente la identidad y que este proyecto educativo sirva para dar pie a un currículum regional que tenga el material de consulta necesario para que los docentes puedan acceder. Muy pocos docentes acceden a la información porque la información sobre la historia de la Amazonía no está sistematizada. Gran parte de la historia de la Amazonía está en las bibliotecas de Quito, en Ecuador, y en otras bibliotecas del mundo, pero aquí en el Perú no la encontramos. Historiadores como Barnechea tienen algunas cosas bastante puntuales, pero no están al alcance de todos, no están al alcance del maestro. ¿Cuántos maestros conocen la historia de la región Loreto, de cómo nació, de cómo surgió, cuál ha sido el proceso histórico durante todo este tiempo? Y eso nos ayudaría también a tomar buenas decisiones. Los ciudadanos no tomamos buenas decisiones cuando no conocemos la historia, cuando no conocemos lo que ha pasado anteriormente. Por eso se dice que cuando no se conoce la historia, estamos condenados a repetir cosas negativas. Y eso significa no tener identidad también, ¿verdad? Identidad. Hay que trabajar en la identidad y eso tiene que ver con un proyecto educativo regional que dé pie a un diseño curricular regional, a un currículo regional sobre la base de las políticas nacionales, claro está, porque las políticas nacionales las dicta el Ministerio de Educación. Eso no exime, por ejemplo, profesor Lindana Nava, si hacemos una encuesta ahora mismo o mañana, todo el mundo quiere ser una parte de una nueva región, no quieren formar parte del departamento de Loreto. Ya, mira, pero hay que entender que en algunos momentos no ha sido la aspiración de un pueblo, es el cálculo político de algunos malos dirigentes. Por ejemplo, cuando nace el Datén, no ha sido aspiración del Datén, ha sido intereses de algún grupo político en Iquitos, como represalia a esta idea para fraccionar la quería provincia. Ser una región autónoma, ¿no? Y mira, ¿y el resultado cuál es? ¿Datén se ha transformado en algo diferente? No, Datén sigue siendo como ha estado, ¿no? Claro, todos los pueblos tienen derecho al progreso. Lo que falta es que haya más amor a la tierra, más amor al paisano, al hermano, ¿no? Sentirnos que tú eres parte de él, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Imagínate, ponte a pensar, ¿qué pasaría si Lagunas quiere ser región autónoma? Ahora Lagunas está trabajando el tema de ser provincia en este momento. Si, por ejemplo, Balsaporto quiere ser región autónoma, no puedes. No se trata de formar nuevas regiones, se trata
que la división administrativa que tiene el país se consolide, se potencie y Pero se le dé los recursos todo está necesarios. centralizado. Los limeños, los capitalinos centralizan absolutamente todo, Ya. todo el presupuesto nacional, inclusive, ¿no? Y eso también pasa por la dejadez de los dirigentes, de las autoridades. Mira, el progreso de una familia, ¿de quién depende? ¿Del vecino? No, es de la familia. Y en este caso el Alto Amazonas es una familia que forma parte de una familia más grande, ¿no? Entonces esas familias tienen que estar a la altura de las circunstancias, tienen que ser mejores en todos los sentidos. Nos tenemos que exigir calidad en lo que hacemos, ¿no? El que gobierna en Loreto tiene que pensar que Loreto no es Iquitos. Pero un iquiteño pensará como nosotros. Ese pensamiento tradicional tenemos que cambiarlo. ¿Y cómo va a cambiar? Va a cambiar por el mismo crecimiento que tienen las provincias. En este instante, Iquitos le ve con preocupación al Alto Amazonas por el acelerado desarrollo cultural que ha tenido Yurimaguas. No será pues qué bárbaro, no, pero el desarrollo de Yurimaguas le preocupa a Iquitos. Y eso tiene que llevarle a que ellos mejoren su actuación política, administrativa. Un poco de envidia surge a partir de la integración con la carretera hacia la costa, porque ellos no lo pueden hacer hasta ahora. Bueno, el factor geográfico juega a veces en favor o en contra, ¿no? Sin embargo, se está pensando desde Iquitos también tener una salida hacia Talara, ¿no? Y no estaría mal que lo hagan, ¿no? Esa es una vieja aspiración. Claro, pero lo que yo quiero decir es lo siguiente, Iván Vázquez. que sean uno nota cuando el tren. cuando es la aspiración del pueblo y a veces nota cuando algunos malos dirigentes bajo algún interés promueven estas cosas. Una cuestión separatista. El tema, Hugo Alberto, por ejemplo, mira, yo recuerdo, yo era alcalde provincial de Alto Amazonas cuando se creó el DATEN. Yo no estuve de acuerdo, hicimos el informe técnico correspondiente en que sustentaba nuestra opinión. Pero ¿qué pasa? Para un gobernante regional, suma y resta. Cuando el gran problema es que el que entra a la región no tiene a gobernar la región no tiene esa visión amplia para desde la frontera con Ecuador, con Colombia, con Brasil y con San Martín y los demás departamentos de la región, no tiene la visión de la región, sino del medio geográfico donde él se desenvuelve, ¿no? Mainas, por ejemplo. Mainas, ¿ya? Entonces, mal. Entonces, ¿qué pasa? Era más fácil, sus sumas y restas era, en vez de hacer una obra que me exigía San Lorenzo en ese momento, Barranca, unir San Lorenzo con el Pastaza, ¿no? Que era una obra que exigían, más fácil, más les contento a todos y puedo volver en hombros, es haciéndole provincia. Le hacemos provincia y ya. ¿Cuánto ha gastado para hacerle provincia? 5.000 soles. ¿Cuánto le iba a costar la obra? 2 millones, 3 millones. No, mejor gasto 5.000 para hacer esto y ya le aplauden. La demagogia, la falta de visión integral del territorio. Es un gran problema en el Perú. Seguramente para la clase política altoamazonense les ha ahorrado tiempo y dinero porque hacer campaña por Barranca, por las zonas inhóspitas del Datén de Marañón. Después ¿no? ha sido reelegido alcalde, don Leonardo, porque ya no gastó más haciendo campaña. Ya no gastó. No, y eso en el Congreso me decían, no, tú te has reelegido varias veces, no de una sola vez. Te has reelegido y ahora no quieres que nadie se reelija. No, pues les digo, pero no, hay que ver las cosas cómo están haciéndose estos temas, ya. Pero yo definitivamente creo de que tenemos que buscar mecanismos, formas de integrarnos. Por ejemplo, el tema de la hidrovía. La hidrovía es un proyecto que cuando los medios de comunicación nos acercan, estamos mejor, estamos más fortalecidos, ¿no? Yo creo que la hidrovía nos acercaría más, nos uniera más, pero ¿qué pasa? Pero hay una pugna entre Iquitos y Urimao por el tema de la hidrovía amazónica. No es pugna la hidrovía. ¿Cuál es el problema? Intereses que el propio funcionario de un pequeño grupo de poder. La decisión tambalea y no se quiere tomar en cuenta
al ciudadano así, horizontalmente, sino es vertical. Yo les comento mi experiencia en el tema de la hidrovía. Cuando yo me entero que hay oposición de parte de los pueblos indígenas a la hidrovía, de Nauta, ¿no? Yo me fui, hablé con el alcalde de Santa Rita, ¿cómo se llama? De Parinari. Me fui a Santa Rita, hice una asamblea, el alcalde no quería casi que reunirse con la gente, no sé qué problema tenía. Le digo, yo voy a reunir con la gente, quiero escuchar a la gente. ¿Y sabes cuál era el argumento para oponerse a la hidrovía? Que iban a venir unos enormes barcos del extranjero, de Brasil especialmente, y esas olas que iban a dejar esos barcos no iban a permitir que la gente vaya al otro lado del río en su pequepeque, porque era imposible, y que sus canoas iban a amanecer rotas en la plaza de Santa Rita. Pero eso los habían hecho los ambientalistas de las ONGs que les desinformaron a la gente. Es que hay gente pues de que lucra con el tema ambiental, no es porque le quiere conservar realmente el ambiente. Entonces hablamos con la gente, yo les expliqué en qué consistía la hidrovía, tenía la documentación, todo. Les digo, ustedes salen al otro lado del río, pueden navegar cuando pase el Eduardo, pase el Henry, pase el otro. Sí, esos mismos van a navegar, pero con la diferencia de que salen del Yurimaguas a tal hora y llegan a Iquitos a tal hora, porque va a ser como una carretera que está señalizado, que no hay un banco de arena, nada. A ustedes les va a beneficiar, les va a favorecer, los pasajes de los fletes van a bajar. Ah, pero eso no se han dicho. Entonces, y cuando uno como congresista representante a la región quiere transmitir ese deseo de, ¿no?, recogido de la gente, el funcionario que está en su cuadrilátero no te quiere escuchar, pues, no quiere enterarse, porque a él también le conviene que la hidrovía no se haga ahora, sino se haga de aquí a 10 años, porque mientras tanto él sigue con ese proyecto cobrando del Estado. O sea, es un tema bien complejo y debería de salir el tema del bienestar, del desarrollo, debería de salir de abajo. Yo por ejemplo veo con preocupación el tema de cómo se ha manejado la pandemia. Acá han debido de unirse el gobierno nacional con los gobiernos regionales y locales, pero no para pensar, dame la plata, si no hay plata no, con lo que tengo, ¿qué hago para que la gente no muera? Se lo salve, ¿no? Y no el curita tener que tener la iniciativa de decir, ponga un sol y compremos una planta de asfalto, perdón, de oxígeno. Y esto no podría haber hecho la autoridad. En emergencia es emergencia, y hay que utilizar de la mejor manera los recursos. Entonces, se ha podido evitar un montón de muertes. Oye, el tema de hablar con los médicos, de decirles, pues, vamos a, no sé, muevan el presupuesto, y hay que... Se van a sacrificar, pero se los va a dar cierta tranquilidad, ¿no? O sea, se hubiese podido enfrentar de mejor manera, como le han hecho otros países, pero lamentablemente acá en el Perú no ha sucedido eso, y seguimos repitiendo los mismos errores, que recién el propio gobierno ahora ha acudido a la empresa privada, y son las empresas mineras ahora que están poniendo plantas de oxígeno en los grandes hospitales de Lima y también en los hospitales de tenemos un buen presidente, tan bueno es que no hace absolutamente nada, ¿no? Yo creo que la peor pandemia, peor que la COVID, es la pandemia de la corrupción. Y frente a ello tenemos que luchar todos, decididamente tenemos que luchar contra ello. Pero la corrupción no solo tiene que ver con el robo al Estado, sino en la actitud del ser humano también. Está en el país, está la corrupción en el país. Corrupción, por ejemplo, es cuando uno hace un trámite, y cuando uno hace un trámite para tu cheque, el funcionario que está ahí, si es el monto 10.000, bueno, yo te saco ahora tus cheques de 10.000, ¿y cómo es para mí? Esa es su corrupción también. Claro. No solo es su corrupción cuando le roben al Estado. Siempre que pisoteemos las normas, estamos en un acto de corrupción. Corrupción es también cuando un profesor le dice, para arreglar nota del alumno también tiene que bajar algo de dinero, o hacer de repente, no sé, una reunión con la alumna, en fin, ¿no? Entonces, eso también es corrupción. Entonces hay que luchar contra ello, ¿no? Porque a veces la gente dice que corrupción solo es robar dinero al Estado, y eso no es verdad, el 8 del águila. Corrupción es un tema sistémico. Sistémico, claro. El Perú es un país que nació corrupto, ¿no? Y la corrupción no se combate con endureciendo penas ni llenando las cárceles de corruptos. La corrupción se combate efectivamente en dos lugares: en la familia,
Hay que fortalecer la familia, hay que darle educación en valores en la familia y en la escuela. En esos dos lugares se combate la corrupción a largo plazo. Por supuesto que tienes que hacer cierto marco jurídico, pero no es la solución el encarcelar o el fusilar a los corruptos. No es la solución. A mí me interesa mucho... La solución no es Santauro. Tampoco. A mí me interesa mucho el estudio al que ha hecho mención el doctor Calixto, porque me parece que es el primer estudio serio sobre el tema de creación de una región autónoma. Porque, mira, nosotros podemos opinar desde diferentes puntos de vista, sin embargo, los especialistas en economía, que no somos acá ninguno de nosotros, conocen más de cómo es la dinámica económica. Antes había una concepción equivocada del desarrollo. Decíamos que un determinado territorio desarrolla en desmedro de otro. Por eso es que Iquitos se ponía celoso. Decían antes que cuando Yurimaguas despegaba económicamente, Iquitos tenía miedo a ser desplazado. Los conceptos modernos del desarrollo, en este mundo globalizado y lleno de tecnología, va por un desarrollo horizontal. Desarrollamos absolutamente todos. Esto tiene que ser así, y esto tiene que basarse en estudios de los especialistas. Estudios técnicos, ¿no? Técnicos, por ejemplo. Si este estudio al que hace referencia el doctor Calixto, y me interesa mucho y quisiera tener acceso a él, señala que efectivamente gran parte del presupuesto se concentra únicamente en lugares de más alta concentración poblacional, como es el tema de Iquitos, Maynas, deja en desmedro de la atención de territorios importantes como son Alto Amazonas, Daten del Marañón, por ejemplo, ¿no? Me parece sumamente interesante esto, porque lo de la región autónoma es una aspiración popular, es verdad, que puede ser utilizado por políticos vivarachos que quieren aprovecharse de eso, también es verdad. Que la región autónoma no es la solución a los problemas, es verdad. ¿Cuánto ha desarrollado Daten desde que se ha formado como provincia? Muy poco. Sin embargo, tiene autonomía en varios sectores, ha mejorado un poco en la cuestión administrativa y todo eso. Creo que si mejoramos las condiciones, yo creo que hay que ir por pasos, ¿no? Mejorar las condiciones de autonomía de las instituciones, de las instancias, de los ministerios y todo eso, creo que vamos a dar un primer gran paso para más adelante. Teniendo condiciones de conectividad, tanto vial, tecnológicamente, después de eso, si no viene el desarrollo, pues tiene que necesariamente tomarse otras medidas. Yo sí creo en la movilidad social. Permítame darle pase al economista Calixto, que está ahí en la línea, por favor. Economista Calixto, le escuchamos. Ya, muy bien. Voy a hablar con hechos concretos, ¿no? Con datos económicos. Desde que el canon petrolero del año 1970 hasta 6 años atrás, había un desembolso de más de 300 millones y más, ¿no? De las cuales las estadísticas demuestran que el 80% ha sido invertido en Maynas, ¿no? Y principalmente en sus distritos citadinos. El 80% de todas las transferencias de más de 40 años de canon petrolero ha sido invertido en los distritos citadinos, ¿no? Inclusive en las provincias productoras, ¿no? En todo caso, que es la provincia ahora, el distrito, por ejemplo, de Andovas, con su capital, ¿no? Andovas, en todo caso, o Alianza Cristiana, ni siquiera en Trompeter, es una productora, han recibido tanto porcentaje del canon, ¿no? Y esos distritos siguen siendo tan pobres como son ahora, ¿no? Entonces, desde el centralismo no había una buena distribución, ¿no?, de lo que es el canon petrolero, por ejemplo. En el último gobierno del señor Iván Vázquez había una transferencia de 250 millones, de los cuales el 82% ha sido invertido en los distritos citadinos. Ni siquiera las otras provincias, Requena, ¿no?, y Yurimaguas al 5%, ¿no?, de toda la distribución del canon. Entonces hay una disconformidad, una inequidad de parte de los gobernantes. Ahora mismo, con el fideicomiso, la ley del fideicomiso, ¿no?, de que los empleados no reciben reintegro tributario. De igual forma, tiene un gran poder el presidente y va a ir invierto en otros sitios. Y de tal modo que en Alto Amazonas, de los 137 millones que ha llegado en el primer semestre del año pasado,
creo que recién están culminando la calle del 28 de julio, ¿no? El 28 de julio. Yo pues no noto otra inversión más de todos los 137 millones, ¿no? Ya se transfirió en todos los casos más el doble, que hay una inversión de esos dineros del fideicomiso en la provincia de Alto Amazonas. Entonces se dan cuenta que una desigualdad tremenda que da propicio a un caldo de cultivo para separarnos, pues, ¿no? Entonces, si tenemos el recurso ya, y este año va a ser, ¿no? En este año 2021 la transferencia va a ser 330 millones del fideicomiso. He visto la publicidad que se está invirtiendo, por ejemplo, el año pasado en un recreo turístico en Nauta, ¿no? Todo adyacente a lo que es la provincia de Maynas. Y en Alto Amazonas no creo que se ha invertido ni el 1% de ese fideicomiso, esa transferencia. Entonces, ¿de quién depende eso? Entonces hay caldos de cultivo reales, concretos, de que la población tenga esa aspiración. Y lo que podemos solicitar, ¿no? Según la ley de demarcación territorial, es un referéndum. Y el pueblo decida, ¿no? Decida si tres alternativas. ¿Deseamos pertenecer a la región San Martín, región Loreto o un departamento de Alto Amazonas? Es la población el que tiene que decidir. Entonces, propongo de que se hagan las gestiones y el pueblo es la que debe decidir a dónde pertenecer. Muy cercano es el ejemplo que ha hecho San Martín cuando completamente le quieren unir con el Departamento de la Libertad, ¿no? En una región que propuso en su tiempo el señor Alan García, la región de la Libertad San Martín. Ellos, ante una protesta, lograron que haga un referendo y quedó solamente la región San Martín, sin unirse con la región Libertad. Entonces, desde ese principio universal de la autodeterminación de los pueblos, tenemos que apegarnos y solicitar pues un referendo, y la población debe decidir a qué región pertenecer o no pertenecer, o ser un departamento autónomo, ¿no? Muchas gracias, economista Calixto. Profesor Nava, usted había quedado con alguna... Yo decía el concepto de la movilidad social. Yo creo que los pueblos pueden pasar de un estatus a otro, y eso lo ha demostrado la historia. En algún momento Yurimaguas podría ser la capital de una región, y quién sabe sería mejor administrada en su integralidad. ¿Por qué? Porque estamos viendo que nuestro desarrollo y el crecimiento cultural de nuestra población, que es todavía incipiente, pero va camino a eso. Entonces, sin necesidad de desmembrar una región, podemos ir teniendo focos de desarrollo que finalmente integren. La idea es no crear un aparato estatal tan grande y que se vuelva una sociedad de burócratas, que va en desmedro de la atención a las múltiples necesidades que tiene una sociedad. ¿Usted está de acuerdo que trabajemos en esa posibilidad de convertir a este territorio en un modelo tradicional autónoma de la administración? La debemos sepultar y buscar un modelo moderno que sea capaz de tener una visión amplia del desarrollo, porque todos los pueblos aportan algo en la economía nacional, ¿no? Evidentemente que sí. Vamos a cerrar este punto. Pero hay el problema que el Perú no nos hemos descentralizado, somos departamentos cambiados de nombre. Sobre base de los departamentos hemos quedado regiones, pero igual la idea es caminar a macrorregiones, Lucho del Águila. Así es, el concepto moderno del desarrollo tiene que ver con mancomunidades también. Pero ante este problema del centralismo surgen estas aspiraciones. Pero Yurimaguas no quiere pertenecer ya ni a Loreto ni a San Martín. ¿Qué hacemos? No, Yurimaguas va a ser la capital de la región autónoma de Alto Amazonas. Usted podía forzar un referéndum para que nos pregunten si ya queremos... va a depender de nuestras autoridades. Usted trabaja en el Congreso, don Leonardo conoce muy bien esto, ¿no? Sobre la base de las aspiraciones populares, los congresistas ya verán cómo atienden a esta demanda de la gente, ¿no? Por eso le decía, si uno hace una encuesta hoy, la gente quiere nuevo departamento. El Congreso ya no alcanza el tiempo para crear regiones o departamentos, porque con la creación de distritos ya están topados. Más pregunta la Comisión de Descentralización. En este Congreso ya no está muerto ya. No, pero en el próximo Congreso sí. Podría ser. Claro, el bicentenario te tiene que encontrar con nueva constitución y con una constitución que sea promotora
reguladora y descentralista. Claro, y lo que dice economista Calixto es la libre determinación de los pueblos a través de un referéndum. Yo creo que con que ya el bicentenario nos encuentre sin Vizcarra, estamos bastante mejor que antes. Bueno, sí, pues. ¿Y si el bicentenario te alcanza con Lescano? Mejor todavía. Bueno, vamos a terminar este punto, vamos a ir a una pausa pequeña y cuando retornemos vamos a ver con el tercer punto de este interesante diálogo aquí con don Leonardo Inga Vázquez, ex alcalde, ex parlamentario, Luis del Águila Valencia, docente, además director en su momento de la UGEL Alto Amazonas, y el profesor Julio César Linares Nava, también pasó por la dirección de la UGEL Alto Amazonas y escritor también amazónico. Y por supuesto el economista Eleodoro Calixto, hace muy poco tiempo presidente también de la Cámara de Comercio de nuestra provincia. Vamos a ir a una pausa y ya retornamos aquí con la semana, el diálogo intenso de la parte política aquí en nuestro programa.